el paso a Carlos Castillo, abogado experto en técnicas de juicio laboral, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Libre, experto en prevención del fraude, auditorías en procesos de calidad, amplia experiencia y conocimiento en prevención de pérdidas en empresas prestadoras de servicios de BPO, contact center, servicios logísticos integrados. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Vamos a iniciar entonces con la charla de hoy de cómo responder los requerimientos que nos haga la UGPP, la Unidad de Gestión y Pagos de Aportes para Fiscales. Voy a compartirles mi pantalla en este momento, donde pues daríamos inicio, como bien se ha tenido de costumbre, desde la hora indicada. El tema de hoy básicamente, bueno, ya tuvo la oportunidad Nicolás de presentarme, un gusto para los que no me conocen, ya soy frecuente en estos escenarios de Latin Pyme y de Fundación Unipymes. El tema de hoy, como les decía, es cómo atender con éxito un requerimiento de la UGPP. Ya en la diapositiva siguiente miraremos ese acrónimo, esa sigla de la UGPP, qué significa y cuál es la intención de la ley en fomentar su creación. Básicamente, el tema a desarrollar es que en ocasiones como empresas, inclusive como persona natural, porque han habido casos de personas naturales que han sido requeridas por la UGPP para verificar el tema de la irregularidad en los aportes básicamente a los sistemas generales de seguridad social, que es lo que más vigila esta entidad. Entonces, esta unidad de gestión pensional y parafiscal, UGPP, es adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Pero el hecho de que sea adscrita al ministerio no significa que dependa del ministerio, ¿cierto? Es adscrita para efectos de la división administrativa y de qué rama pende en este caso. Al estar adscrita al Ministerio de Hacienda o a cualquier ministerio, tiene una relación directa entonces con la rama ejecutiva. Y al estar vinculada a la rama ejecutiva, tiene también entonces funciones jurisdiccionales desde el Ejecutivo, también entonces con incidencia directa desde la Presidencia de la República, que es el jefe directo de todos los ministerios. Ahora, ¿desde cuándo existe la UGPP? Desde el año 2010 y la crea la ley 1151, perdón, del año 2007, básicamente en su artículo 156. Ahora, y yo pretendo, con el respeto que ustedes me merecen, voy a mostrarles el articulado preciso y completo, es necesario hacerlo, para que leamos al pie de la letra qué es la UGPP, por qué se crea y cuál es su función básica. Ahora entonces, como les decía, este pantallazo que se copia acá de este artículo se trae de la página de la Secretaría de Senado para quienes quieran consultar leyes, decretos, acuerdos, resoluciones en línea y actualizados. Pueden entrar a www.secretariasenado.gov.co y ahí encuentran todas las normas y leyes que hayan sido ya publicadas en la Gaceta Oficial y estará todo actualizado. Muchas veces uno consulta una norma, por ejemplo, en la función pública. Los que estamos en Bogotá sabemos que la página de la Alcaldía de Bogotá tiene colgadas miles de documentos legales, pero muchos de esos documentos, cuando por alguna sentencia de la Corte Constitucional, cuando por una reforma estatutaria, cuando por una reforma hecha en el Congreso, cuando hay algún tipo de resolución que modifica o añade, desafortunadamente estas páginas no hacen esas actualizaciones, pero esta página que la administra el mismo Senado de la República, desde su Secretaría General, está actualizado todo. Ese paréntesis lo hago para que quienes quieran pues consultar entonces documentos actualizados de carácter legal pueden ir directamente a esa página. Entonces, como les decía que el artículo 156 de la ley 1151 del año 2007 es quien crea la UGPP, lo que dice es lo siguiente: gestión de obligaciones pensionales y contribuciones para fiscales de la protección social.
Créase la unidad administrativa. Ojo con la definición de UGPP. Nosotros le tenemos una definición un poco más enfocada y más sintetizada a su sentido, pero la ley le da el siguiente nombre: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social. Nadie usa ese nombre. Ponernos a escribir eso es es muy extenso. Entonces lo tenemos como Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, ¿sí? Le tenemos un nombre pequeño de cariño, pero realmente la UGPP significa Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Ahora, cuando desde el Congreso de la República se crea una norma, eso tiene un espíritu, ¿cierto? ¿Cuál es el espíritu de la norma? Es lo que está en la mente del legislador de cómo a través de la norma, o cómo en este caso a través de la UGPP, se busca mejorar las condiciones, en este caso administrativas de la protección social, que el Estado hace a sus asociados. Hombre, tenemos un desorden con esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si esta empresa arrocera no pagó como era, si esta empresa de bebidas gaseosas no lo hizo, si esta compañía, digamos, no sé, uno sale a la calle, hoy se ve un boom que me parece espectacular frente al emprendimiento y frente a la desmonopolización, por ejemplo, de gimnasios, ¿cierto? No, es que aquí hay un gimnasio X y no pagó la seguridad social como debía, no hizo los aportes a pensión como debía ser. ¿Qué hacemos si tenemos un mare magnum, tenemos un desorden de cosas como Estado y no se concentra en una sola entidad que pueda organizar y administrar esto? Ah, bueno, entonces creémosla. Entonces, por eso se llama unidad. Es decir, que todo lo que le corresponde al Estado vigilar respecto de las contribuciones para fiscales y pensionales va a un solo sitio, se unifica. Ese es el espíritu de decir unidad administrativa. Es decir, es una unidad que administra todas las posibles falencias o las coordinaciones que hay que hacer respecto de la gestión pensional y las contribuciones de los parafiscales y de la protección social de las personas naturales o de las personas jurídicas, sea de derecho público o de derecho privado, obligadas pues a hacer los aportes a seguridad social, para fiscales y de protección social de nosotros los asociados a este Estado. ¿Ok? Ese es el sentido. Ahora, ¿qué dice que tiene a su cargo esta unidad? Textualmente les leo: el reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la nación, así como los auxilios funerarios causados a cargo de administradoras de régimen de prima media de orden nacional y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de los cuales se haya decretado o decrete su liquidación. Ahora, sabemos que es un bono pensional. Un bono pensional es el dinero que hay que otorgarle a un afiliado cuando cumplida la edad, es decir, 57 años en mujer y 62 en hombre, no ha cumplido las semanas necesarias para adquirir su pensión de vejez, es decir, las 1.300 semanas. Entonces, la entidad pública o privada, es decir, Colpensiones o Colfondos o Protección o Escandia o cualquiera fuera el fondo privado o Colpensiones, que es el público, le dice: mire, señor, como usted no alcanzó a cumplir las semanas ya teniendo la edad y manifestó su imposibilidad de seguir cotizando, mire, aquí está su plata, tómelo. Pero resulta que ese pagador, ese fondo, hizo mal esa liquidación y pagó mal el dinero a ese ahorrador. Hombre, la UGPP tiene la facultad de entrar a revisar qué pasa con la incorrecta liquidación de ese bono pensional. No solamente el bono, también la pensión. Cuando adquirido los requisitos, cumplidos pues, perdón, 1.300 semanas, 57 años, 62 si es hombre o mujer respectivamente, la pensión se le liquida mal, la persona tiene los mecanismos y las herramientas a través de la justicia ordinaria, a través de un juez laboral del circuito, a hacer la validación de por qué.
la persona va a la jurisdicción, pero también la UGPP puede hacerlo. También nosotros podemos solicitarle a la UGPP que intervenga y revise qué es lo que está pasando, ¿cierto? Eso es básicamente. Ahora, también habla de que la UGPP interviene en el tema de los auxilios funerarios. Claro, cuando una persona afiliada a un fondo o con una persona pensionada fallece, le asiste el derecho a quienes quedan a sus dolientes a que puedan reclamar un auxilio funerario como una especie de subsidio que da ese fondo a ese pensionado. Inclusive la persona que no sabiendo eso asume los gastos funerarios, tiene la potestad legal de decirle al fondo de pensiones del cual el causante o el fallecido estuvo afiliado o estuvo pensionado, decirle, oiga, hágame un favor, me devuelve lo que corresponda al auxilio funerario, considerando que yo asumí los gastos funerarios de este fallecido que era su afiliado a su pensión. Eso también se verifica, porque entonces resulta que el fondo de pensiones se hace el de la vista gorda y no dice nada, o le reclaman y se queda callado, le hacen la solicitud administrativa de decirle, venga, por favor, deme esto, pero guarda silencio. Entonces la UGPP tiene la facultad de entrar a decir, oiga, ¿qué hubo? ¿Qué pasó con esto? Y hacer la gestión desde esa unidad administrativa de verificar que esos pagos se hagan como debe ser, ¿cierto? Y dice que para lo anterior la entidad ejercerá, miren esto, todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignación al gobierno nacional. Es decir, la UGPP es un pulpo que tiene la capacidad de tener tentáculos en muchísimas bases de datos públicas, que básicamente las bases de datos privadas casi que no existen, porque la información toda nuestra es pública, ¿cierto? Nosotros googleamos hoy, por ejemplo, no sé, ustedes escriben ahí, necesito comprar una caminadora eléctrica, o le escriben ahí en Mercado Libre caminadora eléctrica, o en Google, o lo que sea, y ustedes van a estar atormentados en sus redes sociales y donde quiera que se meten van a encontrar publicidad de una caminadora eléctrica. Es decir, ni siquiera lo que uno redacta, lo que uno escribe hoy en un teclado es información privada. Todo se convierte ya en público. Ahora, esta misma ley, como ya dijimos, le asigna dos funciones básicas a esta UGPP. La primera fue la que les mencioné y la segunda dice que le asigna las tareas de seguimiento, ojo con eso, seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones para fiscales y protección social. Aquí es donde más hace énfasis en la UGPP y debiera estar al contrario, debiera estar el tema de ese seguimiento y vigilancia de los pagos a aportes a seguridad social y protección social de primero, porque es lo que más hace. El derecho pensional es un derecho especial, universal, que necesita que se den ciertas características para que se cumpla. Pero es más los aportes que se hacen a diario a seguridad social que los aportes que se hacen por pensión, porque son más los afiliados al sistema general que los beneficiarios ya de una pensión. Entonces, por esa diferencia numérica, es que la UGPP está más enfocada en este seguimiento. Ahora, para este seguimiento y colaboración, la UGPP recibirá los hallazgos que le deberán enviar las entidades que administran la información de contribuciones para fiscales de la protección social. Ahora, ¿cuáles son esas entidades? Las CPS, ¿cierto? Las ARLs, ¿cierto? Los fondos de pensiones. En este caso, ahora hay planillas de pago, ¿cierto? Está la planilla compensar, está mi planilla, y hay varias entidades encargadas de hacer el recaudo de la información de pago. Ahora, si el ingreso base de cotización, es decir, de una persona es 1.300.000, debe pagar el 12.5% en salud, y se dan cuenta que los aportes que se están haciendo en salud son por debajo de ese porcentaje respecto del salario mínimo, pues está obligada esta recaudadora a decirle a la UGPP, hey, resulta que esta empresa, Pepito Pérez SAS, está haciendo los aportes de manera irregular y por debajo del umbral que la ley lo obliga. La UGPP está facultada entonces para intervenir, investigar, solicitar información primero para aclarar, lógicamente, en principio,
del artículo 29 de la Constitución, que es el principio del debido proceso y de la buena fe. ¿Cierto? La buena fe se nos debe a todos y cualquier empresa pudo haberse equivocado, un error de software o cualquiera fuere, y está entonces llamada a corregir esa información. Ahora, sigue diciendo que para este efecto, recibirán la información de los afiliados, beneficiarios y demás actores. La información que estime conveniente para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas respecto de tales recursos. Esta misma función tendrá las administraciones públicas. Igualmente, la UGPP podrá ejercer funciones de cobro. Ojo, miren, ojo en esto. La UGPP podrá ejercer funciones de cobro coactivo en armonía con las demás administradoras de estos recursos. El cobro coactivo es la capacidad que tiene el Estado a través de sus entidades de ejercer acciones de cobros, embargos y todo tipo de sanciones económicas sin la necesidad de que la rama judicial, es decir, sin que un juzgado ordene el embargo o el secuestro o la obligación de pagar sumas de dinero. Es decir, el Estado en su actividad le faculta a ciertas entidades para que lo haga. La UGPP es una de ellas. Las superintendencias, por ejemplo, que tienen son facultades jurisdiccionales excepcionales dadas por la ley, ¿cierto? Jurisdiccionales que pueden actuar como jueces en ciertas circunstancias. ¿Cuáles? En embargar cuentas, por ejemplo. En embargar bienes, en rematar bienes. Eso lo pueden hacer este tipo de entidades. Entonces ya vamos a avanzar luego de quizá lo ladrilludo que puede ser este artículo, pero que conditio sine qua non había que explicarlo para poder avanzar entonces a los siguientes puntos. ¿Cómo entonces respondemos a ese requerimiento de la UGPP? ¿Cómo se entera la UGPP que nosotros, empleadores, hicimos mal un aporte? Hoy es muy fácil. Quizás hace algunos años que tocaba llenar la planilla a mano, que lléneme el formulario, que usted se queda con la hojita amarilla, que a mí me deja el azul, que me toca mandar al mensajero en una moto hasta la oficina de la EPS, luego la ARP en ese entonces, hoy ARL, y que tocaba mandar al mensajero en una moto hasta allá al fondo de pensiones a radicar, que es que quedó mal, que no se entendió, que repita el formulario, que eso ya no existe. Todo está sistematizado. Una compañía que tenga 10 empleados o más, en su mayoría, tiene un software de nómina y hace los aportes a seguridad social de acuerdo a unas fórmulas matemáticas que están dadas en ese software. Y las sanciones y los errores estadísticamente han disminuido por eso, porque los errores se dan básicamente no por la condición de los pagos ni por los porcentajes, sino por la condición humana. La condición humana de digitar mal, de escribir mal, que los errores están dados a nosotros, no a las máquinas. Las máquinas hoy son quienes básicamente administran o son la mano derecha de los administradores y pagadores de nómina. Pero también desde la mala fe pueda que no se hagan. Hay un caso reciente de una empresa constructora que yo atendí, donde se le dice al personal, mire, yo les voy a hacer a ustedes el aporte a salud y les voy a pagar la ARL como si fueran independientes para que puedan ingresar a la obra. Pero yo no les voy a pagar pensión porque a mí no me da. Y tampoco el día que ustedes salgan de trabajar se les va a pagar liquidación porque pues esto viene es por el día. Básicamente el aporte a salud y a ARL es para que se puedan entrar a la obra, y es aquí en Bogotá, incluso fue aquí en Bogotá, y en el evento de que tengamos una visita, cualquier índole, pues tengamos como respaldar que los que están adentro de la obra sí tienen ARL. Se inicia posteriormente la acción laboral contra el empleador exigiéndole el aporte de las semanas que no cotizó con sus empleados, las semanas en pensión, ¿cierto? Recordemos que un año laboral tiene 50 semanas, es decir, por cada año que pasó, un año, año y medio, usted dejó de cotizarle a su empleado 75 semanas en pensión. Eso es necesarísimo que se haga. Entonces,
la vía que uno jurídicamente toma es ante un juez ordinario laboral del circuito, en el caso de Bogotá. Pero se solicita además la intervención de la UGPP, es decir, se oficia a la UGPP para que ingrese a solicitarle a esa persona, en este caso jurídica, ¿por qué no pagó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, en esa solicitud que hace la UGPP, se dará entonces a través de 3 procesos, que son 3 avisos. Un aviso solicitando la información, un aviso básicamente confirmando esa solicitud y el tercero es ya con sanciones. Ahora, el caso que les cuento es muy reciente, del año pasado, para noviembre del año pasado. El trámite ni siquiera está admitido ante los jueces laborales de circuito en el caso de Bogotá. Ahora, la UGPP tiene para investigar eso hasta 5 años. Como es del año pasado, eso fue 2023, la UGPP tiene hasta noviembre del año 2028 para investigar eso, para que la persona investigada pueda alegarle la caducidad de la acción, ¿cierto? La caducidad de la acción, ¿qué significa? Que como ya pasaron 5 años y la UGPP no investigó, la capacidad que tiene de hacerlo ya está caducada. En este caso, el derecho de que a ese empleado se le pague esa seguridad social prescribe antes, a los 3 años. Pero ¿por qué usamos esos términos de caducidad y prescripción? La caducidad es cuando se vence la acción a la que yo tengo derecho a acudir. Pero la prescripción es el vencimiento del derecho. La prescripción se aplica sobre los derechos y la caducidad sobre las acciones. Es decir, la acción de investigar de la UGPP a los 5 años, en el caso de la empresa constructora, ya venció. Pero 2 años antes ya vencieron los derechos del empleado llamado a reclamarlo porque operó la prescripción sobre eso, que es la sanción que la ley impone a una persona por no ejercer su derecho en el debido tiempo. Son 3 años, no lo hizo, perdió. Pero a pesar de que el derecho de esa persona prescribió para hacer esa reclamación, mire que no está caduca entonces la acción de la UGPP porque ellos aún así tienen 2 años más para investigar y sancionar. Ahora, dice que las sanciones tienen un interés de la tasa de usura, menos 2 puntos. La tasa de usura para este año, bueno, ha bajado. Este gobierno le ha dado un tratamiento distinto a las tasas de interés y a la tasa de usura que la banca de primer piso, en este caso el Banco de la República, reporta, pero la tasa de interés ha de estar casi sobre el 40%, la tasa de usura, perdón. Entonces, el interés sobre estas sanciones son altísimas. Además de que la empresa investigada o sancionada tiene que hacer el pago de los aportes, también tiene que pagar las sanciones. Es decir, si es año y medio que tuvo al señor maestro de obra trabajando sin pagarle los aportes a seguridad social, perdóneme, sí, en específico a pensión, esas 75 semanas tiene que pagarlas. Apórtele al colaborador las 75 semanas. Además, paga la sanción. Y la sanción no va para el fondo, las sanciones serán entonces en favor de las administradoras. Pero además de que tiene que pagarle los aportes las 75 semanas del maestro de obra albañil, además de que tiene que pagar la sanción, debe responder el requerimiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hizo? Y tan es así que la UGPP está facultada incluso para correr traslado de sus investigaciones a otro tipo de entidades, porque, por ejemplo, si se determina que el contador certificó que la empresa no tenía la capacidad económica o que estaba en proceso de quiebra o de insolvencia y resulta que eso no es cierto, hay una falsedad en documento privado. Hay una falsedad ideológica porque el documento en sí es real porque lo expide un contador, pero el contenido del documento no lo es. Se conoce eso como falsedad ideológica. Ustedes me están mintiendo y me están engañando y me están diciendo lo que no es. Entonces, yo le corro traslado a la entidad, en este caso la fiscalía, ojalá mejore en sus tiempos de respuesta y en su efectividad. Desafortunadamente no lo es.
Los procesos en fiscalía son inamovibles, pero entonces, sí, se corre traslado a la fiscalía, esa persona jurídica o natural no estaría abocada entonces solamente a la sanción, a pagar los aportes y a responder el requerimiento, sino que se le está corriendo el traslado por la comisión de delitos, por la transgresión de la ley penal. Entonces, hasta ese punto va. Entonces, ahora, ¿cómo son ese tipo de sanciones? Las sanciones es cuando no se hacen los pagos o no se declaran en este caso, o cuando hay inexactitud. Hablábamos que el aporte, por ejemplo, a la salud es del 12.5 y estaban haciendo el 10. Bueno, ¿y el 2.5 dónde está? ¿Cierto? ¿Dónde está? Ahora, cuando hablamos de que no se declara, es una omisión. Entonces, yo tengo al empleado, en este caso soy la constructora, le pago la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, que ha de ser entonces en un riesgo alto, y omito hacer el pago de la pensión, de los aportes a pensión. Y lo omito durante 75 semanas, que los aportes se hacen semanales, es decir, cuando se hace el pago mensual, pero se están aportando 4 semanas o 3.75 o 4.25, dependiendo de lo largo que sea ese mes. Los aportes se hacen por semanas. ¿Qué pasa entonces? Ese empleador omitió la información, la obligación de reportar las afiliaciones o las cotizaciones de los empleados. Esa es la omisión. La otra, ¿cuál es? Por mora. Tengo un caso en especial de una compañía que administra modo outsourcing unos restaurantes, una cadena de restaurantes. La empresa está obligada a pagar en algunos días, pero no ha hecho el pago en los días que corresponde. Ejemplo, debe pagar el día 12 de cada mes, ahora pagó el día 17. Una de las empleadas, de las chicas de un restaurante, está en estado de gestación, tiene a su bebé, cuando se hace la solicitud a la EPS para que pague la licencia de maternidad, la EPS dice, no la voy a pagar porque los pagos son extemporáneos. La seguridad social de la afiliada se hizo de manera extemporánea. No debe hacer eso la EPS, pero lo hace, porque por ahí hay unas resoluciones que dicen que para que se haga el pago de las licencias se debe pagar en el tiempo preciso, dentro de los tiempos, la seguridad social. Ya la Corte ha dicho no, si se pagó y usted como EPS recibió el pago, no fue renuente, pero si lo recibe, ¿cómo así que no va a pagar? Usted sí recibe el aporte, que es lo que asegura al empleador, pero cuando hay que pagar, ahí sí no paga. Pues pague el extemporáneo si quiere, pero páguele. Entonces, estamos acudiendo mediante acción de tutela para hacer que esa EPS le pague a la colaboradora en licencia de maternidad su licencia, su prestación económica. Pero ¿qué pasa? Que desafortunadamente cuando a mí me llaman, yo le digo, hey, señor empleador, usted se constituyó en mora. Usted pagó de manera extemporánea. Ahora agradezca que la EPS, que es esa encargada de recaudar información, no le corrió traslado a la UGPP, porque la tuviéramos aquí encima, preguntándonos qué hubo, qué pasó. ¿Qué pasó? Yo me siento, hablo con la contadora, que es la encargada de hacer los pagos. La verdad es que se me olvidó, tenía 50.000 cosas. Y el software, no, es que no se ha implementado. Bueno, en fin. Y sobre la marcha se van presentando errores y son errores, están ahí, son tangibles. ¿Qué pasa si esa EPS de orden nacional le dice a la UGPP, mire, que estos señores me pusieron una tutela porque yo no le pagué a esta chica su licencia de maternidad? Y la razón es que ellos están constituidos en mora porque a pesar de que inclusive en estado de gestación, en estado de gravidez de la afiliada, los pagos los estaban haciendo 5, 6, 7 días después de la fecha de corte. Hay una extemporaneidad, hay una mora, ¿cierto? La mora es la sanción que se impone por no pagar las obligaciones en el tiempo que corresponde. Se llama mora. Y cuando yo estoy en mora, por ejemplo, el arriendo de mi oficina, yo debo pagarlo el día 11, no lo pago el día 11, cuando lo pago el día 12, ya tengo un día de mora. Pero resulta que mi arrendador me recibe el dinero
y al recibírmelo sin ningún reproche, él hace una purga de la mora. Es decir, me está diciendo, vea, yo le perdono ese día de mora que usted incurrió. Entonces, en la purga de la mora, la EPS recibe el dinero, debiera el sistema bloqueárselos. No, son muy lindos, pero lo reciben. Tan bellos, pero luego no quieren pagar. Entonces, en esa mora, si la EPS le corre traslado a la UGPP, la empresa entonces a la que yo asesoro de manera externa, pues va a estar en problemas porque no solamente va a tener que pagarle temporalmente a la afiliada, tiene que pagarle la empresa los salarios que deja de pagar a modo de licencia a la EPS para luego hacer el recobro, sino que tiene que pagarme a mí porque me llama a que le diga qué es lo que tiene que hacer y además tiene que pagarle la sanción que le imponga la UGPP, que es una cosa impresionante. Una sanción de la UGPP quiebra a una empresa, literalmente la quiebra, ¿cierto? Hay un caso aquí en Bogotá reciente, hace un par de años, donde la sola sanción de la UGPP obligó a cerrar las puertas. No hay cómo. La pagamos, pero nos vamos. Ahora, esta mora, la UGPP dice que el 5% por cada mes de retardo sobre el valor del aporte hasta el 100% de la primera etapa. Tengo que hacer los aportes sobre 2 millones de pesos, son el 12.5%, son 125.000 pesos, 120, 500, 120.000 pesos, y no los hago, entonces voy a tener que pagar además el 5% de esos 120.000, que son 6.000 pesos adicionales mes a mes, hasta que esos de 6.000 en 6.000 complete los 120.000. Y luego así. Y en la segunda etapa, el 200%, imagínense. Y esto solamente es sanción por retardo, no son sanciones como las que como tal se aplican. Ahora, esto hablamos de las omisiones y de la mora, ahora de la inexactitud. ¿Qué dice? No se tienen en cuenta todos los ítems o valores del IBC. ¿Qué es el IBC? Es el ingreso base cotización. Yo tengo un empleado y hay un salario por el cual debo yo pagarle los aportes a seguridad social. Resulta que es un empleado que viatica. Yo lo tengo para que me haga auditorías internas en pongamos el ejemplo de la cadena de restaurantes. Entonces hay un chico, auditor de inventarios o de calidad, que va de almacén a almacén, o pongamos el caso de los gimnasios, que les decía. Hay un empleado del gimnasio que su contrato es, no sé, auditor de maquinaria, y entonces tiene que ir a verificar que en los establecimientos de los gimnasios a nivel nacional de esa cadena se esté implementando el uso correcto de la maquinaria, el mantenimiento correcto de la maquinaria, se esté implementando los sistemas de seguridad física de las personas, todo. Entonces esa persona, en los reportes que envía, bueno, dice, encontré X anomalía y internamente en su procedimiento la corrigen, pero a este chico, a mí me toca consignarle sus viáticos. Entonces, no, va de Bogotá para Cúcuta. Entonces, el tiquete aéreo, la comida, el hotel, los taxis, todo, mira, ahí está en su cuenta 3 millones de pesos que son viáticos. Pero su sueldo es de 2. Aunque yo le consigne 5, 3 millones de pesos serán para viáticos y alimentación, gastos de representación, y los otros 2 son salario. Yo le pagaré entonces los aportes a seguridad social sobre 2 millones. Eso se llama IBC, ingreso base cotización. ¿Cierto? ¿Qué dice entonces la norma? Que será por el 35% de la primera etapa, es decir, esas sanciones por la inexactitud. Ahora, ¿qué otro punto tiene que ver con la inexactitud? Es el omitir el pago en pensión de acuerdo a las reglas de los cálculos actuariales, ¿cierto? ¿Qué es un cálculo actuarial, señores? Quizás si aquí hay alguien ya en edad pensional, me faltan 6 meses, 9 meses, empiece a pedirle a su fondo, hey, por favor, envíeme mi historia laboral y vaya guardándola, o compárela con la que tiene, que no aparezcan semanas, o que más bien no desaparezcan semanas, que es una cosa muy común, ve que raro que se pierden las semanas. Entonces, el cálculo actuarial es devolverle el poder adquisitivo a la moneda de mi pensión. Si yo ahorré en el año 1980 un año de pensión, y ese año de pensión me consignaron 15.000 pesos por ese año,
No puede el fondo decirme hoy, ay, Carlos, como no te alcanzas a pensionar, toma tus 15.000. ¿Perdón? Eso fue en 1980, hace 44 años. Usted no puede devolverme 15.000 pesos 44 años después. Me tiene que devolver esos 15.000 pesos con el valor que tendrían hoy. Por ejemplo, eso se llama el cálculo actuarial. Por ejemplo, con esos 15.000 pesos en el año 80, yo compraba, no sé, vamos a decir aquí coloquialmente, yo compraba un bulto de arroz con esos 15.000 pesos. ¿Cuál es el poder adquisitivo de esa moneda hoy? Traer el valor a futuro. Que mi fondo me devuelva el dinero que me alcance para comprar un bulto de arroz hoy. Un bulto de arroz tiene 100 libras. Una libra de arroz vale, no sé, pongamos 2.500 pesos. Es decir, que el bulto de arroz vale 250.000 pesos. Mi fondo no me tiene que dar 15.000. Me tiene que dar 250.000 porque estamos trayendo el valor a futuro, estamos haciendo el cálculo actuarial. Es decir, estamos actualizando el dinero en un cálculo respecto de 44 años de devolución de poder adquisitivo. Por eso, cuando tengan los bonos pensionales o sus pensiones, revisen bien que los cálculos se los hagan. Y si no se hacen bien, buenas en la OGPP. Pero lo de mi cálculo actuarial es que me lo están haciendo mal. Y ya les dije que me lo corrigieran y me lo siguen haciendo mal. ¿Cierto? Yo revisé una pensión de una persona y le daba mensual 22.000 pesos menos de lo que debería darle. Y me dijo, doctor, reclamo. Dijo, pues claro. ¿Cuánto paga de gas? Yo pago 30.000 pesos de gas. Ah, bueno. Básicamente su fondo se está quedando con lo que usted paga mensual del gas. Es una señora, tenía 57 años. ¿Cuándo piensa usted morirse, su merced? Le pregunté. No sé, pues ahí en 30 años. Ah, bueno, entonces 30 años por 12 meses. Son 360 meses, son 360 recibos del gas que le están quitando su fondo. Pues claro, reclame, hágalo. Y el cálculo estaba mal hecho, el cálculo actuarial, y efectivamente se hizo la reclamación administrativa, se le mostró al fondo el error, y el fondo dijo, uy, sí, qué pena. Aquí están entonces, en la siguiente mesada, sus 22.000 pesos, y como ya habían pasado unas 6, 7 mesadas, entonces me hace favor, me está debiendo 140 de las que me quitó, 140.000, sí, qué pena, mira, aquí está su platica. El retroactivo del cálculo actuarial equívoco que en su momento hizo ese fondo. Es eso, esa casuística es donde entonces entra la UGPP a revisar. Es allí donde entra a revisar. Y así es, tenemos que verlo es con ejemplos desde la realidad, no en esa teoría espesa, gruesa, confusa, difusa, profusa que tiene la norma, la ley, la legislación, las jurisprudencias, las sentencias de la Corte, el Consejo de Estado, que es una cosa inmensa, es una cosa difícil de tragar en la normativa. Pero cuando ustedes como empresarios, como empleadores, como trabajadores, como abogados, como profesionales, van a la casuística y al detalle, y cuando ustedes aplican las posibles sanciones o verifican cómo la UGPP puede intervenir en el caso de cada quien, es ahí donde realmente le encontramos el sentido al asunto, el sentido de la existencia de la UGPP. ¿En qué me puede ayudar a mí? Que eso no es un cuadro ahí inmenso colgado en la pared que se llama UGPP, que se creó en el año 2007 a través de una ley con unas funciones específicas. No es como yo, ciudadano del común, asociado a este Estado, ¿cómo me beneficio yo de lo que el Estado creó para mí? Ese es el sentido estricto del derecho. Venga, yo aplico, yo necesito. ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? Por eso estas conferencias y estas charlas buscan es eso, buscan es sintetizar, ¿cierto? Esa bola indigerible, difícil de tragar, porcionarla en pedacitos y decirle a cada quien, mire, esto es sencillo, esto no es tan complejo como parece. Entonces es que me están cotizando mal, ¿qué hago? Bueno, vamos a demandar, vamos a ir a un juzgado laboral de circuito, pero también usted tiene la opción que de la UGPP lo apoye a usted y entre a decirle a esa empresa, porque es que ya
uno entrando con la reclamación administrativa en las manos, con la UGPP detrás, esos son pasos de animal grande. Y desafortunadamente, por la capacidad de dominante que se tiene como empleador y la condición de extremo débil del empleado, se cometen abusos. Es una realidad, eso es innegable. Y uno en el ejercicio de su profesión lo ve desde ambos lados, desde el lado de asesor de empresas y desde el lado de apoderado judicial de personas naturales. Cuando yo voy a la empresa digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no pagaron la EPS de la chica si está con barriga? ¿Está embarazada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, qué pena, Doc, es que se me pasó el tiempo, se me fueron las luces. Hombre, eso es un acto, es un error, pero no de mala fe. Pero aún así hay que responder por él. Pero también tengo el caso del maestro de obra que me dice, hombre, Doc, mire que es que no me pagaron 75 semanas. ¿Yo qué hago? Año y medio perdido sin pensión. Estoy que me las pelo para los 60 años. Ese año y medio me ayuda muchísimo. Me ayuda a completar mi semana para pensionarme. Porque si la sustraigo, me doy cuenta que no alcanzo. Y ya las manos no me dan, tengo artritis, no las puedo cerrar, me duelen en la noche. Aún así me toca ir a empuñarle la pica y la pala. Hombre, tiene que haber manera entonces, pues, de que el Estado a través de sus entidades meta mano aquí. El abogado sí, solito, con la espada y la bandera, solito dándose la pela, contra una compañía inmensa grande. Ah, venga, señor UGPP, ayúdeme, ¿sí? Vaya detrás de mí, o mejor, vaya adelante. Y entonces tenemos los mecanismos nosotros como ciudadanos de acudir a este tipo de entidades, en este caso a esta unidad administrativa, a que, hombre, nos dé la mano cuando sucedan estas cosas. Y también sepamos que si somos empresarios, la UGPP nos quiebra. Si estamos haciendo las cosas mal, hagámoslas bien. Si estamos haciendo las cosas mal, por omisión, por mora o por inexactitud, intentemos corregir eso. Porque el día que suceda que tengamos encima la UGPP, no hay nada que hacer. Hay que pagar. Porque no hay manera de decirle, hombre, abogado, ayúdeme con esto. No, el abogado dice, no, a mí me da muchísima pena, pero yo no le puedo ayudar. Yo le hubiese podido ayudar cuando el error se presentó y se detectó antes de que pasara a la UGPP. Ya está allá. Mande la información que le está pidiendo y esperemos a ver qué tanto puede ser la sanción. Miren que las multas, cuando la UGPP dice, quiero esta información y no se le entregó, son hasta de 15.000 VTs. ¿Qué es una VT? Es una unidad de valor tributario. ¿En cuánto está hoy? Dijo el director del Banco de la República, lo dice también en este caso el director de la DIAN, a través de los comunicados oficiales, una VT para el año 24 vale 4.653 pesos. Ah, entonces es fácil, multipliquémosla por 15.000. Son sanciones hasta de 70 millones, en este caso 69.795.000 pesos, solamente por no entregar la información. No por no haberle pagado al empleado, no por no haber hecho los aportes, no por haber omitido, no por haber incurrido en mora frente a la extemporaneidad del pago, no por haber sido inexactos en los pagos respecto del IBC, el ejemplo que le hacía del auditor de los gimnasios, ¿cierto? No, es por no entregar la información que se le está pidiendo. Solamente por eso ya estamos nosotros ahí incursos en una posible apretada muy dura, porque recordemos que en Colombia la inmensa mayoría del 85% y más de las compañías son pymes y mipymes. Las grandes empresas son un renglón chiquito. Pero una compañía con 10 empleados, con 15 empleados, le ponen una multa de 70 millones, hombre, eso es la nómina. Eso es la nómina de 2 meses. No tengo para pagar 2 meses. ¿Con qué pago el arriendo? ¿Con qué pago servicios públicos? Tengo un conductor, tengo una camioneta para hacer domicilios, tengo 2 motos para mandar a los muchachos. ¿Qué hago? Es que 70 millones de pesos en una pyme y una MIPYME es básicamente el presupuesto mensual.
Inclusive hay compañías que funcionan con un presupuesto de 15, de 20 millones de pesos, compañías pequeñas con 3, 4 empleados. Si yo llego, los de la DIAN, los de la UGPP, con una sanción de 70 millones a una empresa pequeña, con un presupuesto de 20 millones mensuales, la quebré, le quité el presupuesto de 4 meses, 3 meses, pues apaga y vámonos, no tiene nada que hacer. Se fue. Entonces, por eso nos toca ser juiciosos, organizados y en buena hora, la Fundación Unipymes y Latinpyme se toma entonces estos procesos de formación muy en serio, para que realmente en esencia sirva y no sea un relleno, no sea un saludo a la bandera, y es que entendamos nuestra condición de integrados sociales. Tenemos una responsabilidad social todos de hacer país y de hacer las cosas bien y de que mejoremos de a poco, Estamos muy mal, estamos difícil, es un país que estamos en desarrollo como muchísimos. Cuando lleguemos al nivel de esos países nórdicos, europeos, quizás ninguno de los presentes tendremos esa oportunidad, pero eso llegará, eso pasará. Y eso pasará porque día a día vamos organizándolo, porque día a día se están tomando estos procesos en serio, porque día a día somos más las personas que pretendemos hacer las cosas bien y estamos impulsando a que las cosas se hagan bien, ¿cierto? Por eso Fundación Unipymes y Latinpyme están aquí, por eso yo estoy aquí y por eso ustedes están conectados al otro lado de la pantalla pensando en que las cosas se hagan bien. Ahora, me tomé la molestia de traer este cuadro, este pantallazo de los conceptos que hay que pagar por seguridad social, ¿cierto? Aquí no están incluidos algunos parafiscales como caja de compensación, como bienestar familiar, que eso tiene algunas parametrizaciones excepcionales porque dependiendo del número de empleados, del capital, bueno, algunas empresas no están obligadas a pagar ICBF en este caso. Ahora, los básicos obligatorios: salud, pensión y riesgos laborales. Esto es a modo de recorderis. Les decía que hoy hay software de nómina que se encargan de hacer estos cálculos, pero desafortunadamente algunos no. Algunos los hacen manuales, como en el caso de la compañía esta que se encarga como outsourcing de administrar nómina y recursos de esta cadena de restaurantes. Oh, Torres, dijo la contadora, es que se me fueron las luces, me ocupé, no me alcanzó el tiempo. Oh, por Dios. Entonces, ¿estos porcentajes cuáles son? Son del 12.5% para salud, el 16% para pensión y el porcentaje de ARL, de riesgos laborales, tiene una variabilidad en razón del factor de riesgo, ¿cierto? 0,5, que son para funciones administrativas, trabajadores del sistema financiero, trabajadores de oficina, y va aumentando hasta el 6.9, que son los de mayor riesgo, ¿cierto? Si yo tengo un empleado trabajando en una mina subterranizada, yo tengo que tener el riesgo más alto. Si yo tengo un maestro soldando estructuras de acero a 12 pisos, creo que tengo que tener el riesgo más alto, ¿cierto? Y estas variaciones se dan de acuerdo al porcentaje de riesgo que tiene el empleador, a la exposición que tiene el riesgo. Estos porcentajes, ¿cómo hay que pagarlos? Mire que yo conozco el caso de una empresa que ya estaba mucho más allá. No le estaba descontando a los empleados el porcentaje que a ellos les correspondía pagar. Eran 6 empleados, un tema de domicilios. De esas compañías que se encargan de canalizar domicilio, listo. Entonces, digamos que yo tengo una empresa de entrega, yo tengo una empresa de ventas de cosas por internet y vendo mucho, no doy abasto, tercerizo las entregas. Entonces contrato una empresa, esa empresa tiene 6 domiciliarios y los pone a mi servicio. Y resulta, pues que yo le pago. Mire, aquí está la plata y usted se encarga de hacerme eso. Normalmente, no sé, como el 11% del total del sueldo para que administrara la nómina. Y la compañía, no sé qué pasó, y estaba pagando la totalidad de los aportes a seguridad social. Pagaba el 12.5% en salud, el 16% en pensión y el porcentaje de riesgo que le correspondía por tener empleados motorizados.
que creo que es el mayor, el alto, y no le estaba haciendo el descuento a los empleados de el aporte que le correspondía a cada uno, que viene siendo el 4% en salud y en 4% en pensión. Estaba asumiendo el 4% por encima y no lo estaba haciendo a los empleados. Hicimos la revisión, hicimos la intervención, se reunió la gente, se les explicó cómo era y se hizo un acuerdo de hacer un descuento paulatino a ellos en un periodo no mayor a 4 quincenas para hacer el descuento de esos dineros que se pagaron por error. Pero yo no voy a ir como empresario a decirle a la UGPP, ay, es que mire, venga por favor y apriéteme a estos empleados porque yo les pagué lo que les correspondía a ellos. Hay un principio del derecho, es que nadie puede alegar su error en causa propia. Acuérdelo con ellos, revise, constate. Usted cometió la equivocación, es una equivocación que no es sancionable, no está en la norma que si yo tengo que pagar el 80% y pago el 100%, entonces van a sancionar al otro por el error mío. No, de pronto el otro, si se da cuenta y no dice nada, hay otro tipo de acciones, ¿no? Que se llama una acción, por ejemplo, de aprovechamiento de error ajeno. Tuve un caso en una compañía de telecomunicaciones donde trabajé por muchos años, que a un empleado se le pagaron 16 meses luego de despedido. El empleado vivía en el Brabante Pequeño retirando todos los meses su sueldo maravillosamente. Cuando se hizo una auditoría de nóminas, ¿quién es fulano de tal? ¿Por qué se le gira? Hombre, no le dieron de baja en el sistema y mensualmente se le mandaba la plata. Yo lo contacto, lo llamo y le explico, oiga, que es que la compañía X le pagó a usted 16 meses y usted no hizo nada. Ay, yo no sé, a mí me da pena, pero yo tengo mis negocios y mensualmente me llega. Yo no sé eso de dónde es. Yo pienso que es de mis negocios. Él sabía que no era así. Lógicamente, se iniciaron las acciones penales por el delito de aprovechamiento de error ajeno. Porque yo me equivoqué como empresa en pagarle y no estoy alegando mi error en causa propia. Hombre, yo la embarré. Pero el otro, sabiendo que yo la estaba embarrando de manera consecutiva por 16 meses, ¿por qué no levantó la mano? Y dijo, ey, no me paguen, esto es de ustedes. La ley entonces entra a sancionar, que es un caso que se puede usar aquí, pero pues los empleados ni realmente no, ni siquiera la han notado, porque la compañía estaba omitiendo la obligación de reportarles a ellos los soportes o los desprendibles que llamábamos antes de pago de nómina. Entonces, continuando, ahora, la UGPP, ¿cómo investiga? ¿Cómo inicia esto? Hombre, con denuncias. Porque si el señor maestro de obra va a la UGPP, ahí está. Con los cruces con la DIAN, recordemos que nosotros en nómina estamos obligados a reportarles a la DIAN todos los pagos que hemos hecho. Y la DIAN en sus validaciones se da cuenta que a este empleado que tenía un IBC de 2 millones de pesos, que tiene que cotizarle el 12%, 12.5% o 16% en pensión, le están cotizando el 14%. Entonces la DIAN entra ahí. O el caso de una compañía en particular que distinguí por una acción que inicié, porque le pagaban al empleado 2 millones de pesos. Maravilloso, teletrabajo. Y le pagaban 1,5 millones de auxilio de alimentación todos los meses. Hombre, estaban maquillando el sueldo para que no apareciera 3,5 millones, para que cuando tuvieran que liquidarlo no fuera tan alto y para que los aportes a seguridad social no se subieran. Y entonces le tenían disfrazado todos los meses 1,5 millones disque por alimentación. Se pudo probar que no era así. Y tuvieron que hacer entonces el aporte sobre 3,5 millones y en consideración porque ese empleado me dijo no lo haga, no le corra traslado al lado GPP, no los apretemos, porque esa persona sabía y entendía del caso, era una persona administrativa en una compañía. Pero eso no se hace, ese tipo de cosas no se hacen. Entonces la DIAN en un cruce de esos, pues se da cuenta. Ahora, cuando tenemos nosotros esas solicitudes, señores, ¿cómo las respondemos? ¿En qué tiempo? Dice la misma norma que si nosotros respondemos a la UGPP ante la primera solicitud, no solamente respondiendo vagamente, respondiendo de fondo, cuando solucionamos esa solicitud, no hay ningún tipo de sanción y el proceso cesa de inmediato. No hay nada que hacer.
Ahora, hay tiempo. Si es que nos envían la solicitud y nos dan 90 días para responder, imposible que no podamos en 90 días levantar la información que nos está pidiendo. Claro que se puede. Claro que se puede. Un municipio de La Guajira, la semana pasada, y dieron un incidente de desacato, me lo otorgaron porque yo le pedí un derecho de petición, una información por derecho de petición a la alcaldía, a tránsito del municipio. No me lo dieron, lo pedí por tutela, no me lo dieron, incidente de desacato, tampoco. El juez ordena un día de prisión para el secretario de tránsito y ahí sí me llaman corriendo que qué es lo que necesito. No, así no funciona. En este caso, pues tenemos 90 días. Respondamos, ¿cierto? Ahora, respondemos dentro de los 90 días. La UGPP entonces impondrá las sanciones por mora que en la presentación anterior hablamos. Pero como no se hizo, los 6 meses siguientes a esos 90, que nosotros no respondimos, es decir, serán 9 meses, la UGPP dirá, un momentico, como usted no me respondió, yo presumo que lo oficial es la denuncia que tengo del usuario, o es el cruce que tengo de la DIAN, o es la queja que tengo de la EPS, o cualquiera fue la fuente de información. Como yo le di la oportunidad para que usted me contestara y poder contrastar en buena fe y no lo hizo, entonces vendrá la sanción mía, que será hasta de 15,000 VTs, ¿cierto? Y además de eso, hasta el 200% de lo que no pagó. Entonces, le tiene que pagar las 75 semanas al señor albañil, me paga a mí entonces los 70 millones casi, y el 200% de lo que no pagó. Es decir, el 100% del empleado más el 200 es el 300%, o sea, son 75 semanas multiplicadas por 3, más los casi 70 millones. Listo, no se hizo. Tenemos la opción de nosotros como empleadores o como personas naturales o jurídicas acudir a una cosa que se llama un recurso de reconsideración, que lo resuelve la misma entidad, intentando explicarle yo como empleador por qué no le contesté en los 3 meses que tuve. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué lo hice mal? Básicamente, entonces, damos por terminado sobre el minuto casi exacto esta presentación de cómo responder una solicitud o un requerimiento de la UGPP.